Hola a todos. Pues continuamos con nuestros problemas, ejercicios que tienen que ver con aplicaciones de las derivadas, algunos problemas a la hora de optimización. Entonces, en el capítulo 4, la sección 4.7, tenemos varios ejemplos. Los vamos a ir revisando uno a uno y después dejaremos una lista de problemas a resolver. Lo que nos sugiere el libro para atacar este tipo de problemas, hay un ejemplo, ahorita vamos a avanzar con ese ejemplo. Pero lo que nos sugiere el libro es primero que todo, leer. Leer cuidadosamente el problema hasta que quede bien entendido. Parece esto muy, muy obvio, pero es indispensable que podamos leer ese texto de los ejemplos, de los problemas, hasta comprenderlos en su totalidad, de manera que a partir de esa lectura podamos hacer a lo mejor un diagrama. Entonces la primera parte es leer, después hacer un diagrama o esquema de lo que está pasando, y en esas dos tareas lo que tenemos que hacer al leer y hacer un diagrama es identificar las variables que no conocemos, las variables que sí conocemos, y en general en los problemas de optimización nos van a pedir encontrar una cantidad que esté maximizada o minimizada, ¿sale? Entonces, y a veces nos van a dar algunas restricciones del mismo problema, ¿no? Si, por ejemplo, queremos construir una lata, pues a lo mejor hay una cantidad finita de material, una cantidad que disponemos de material para construir una lata. Puede ser una lata como una especie de cilindro, y la idea sería, a partir de cierta cantidad de material, cómo encontrar, por ejemplo, el volumen máximo, ¿no? ¿Sale? Entonces, es un ejemplo. Entonces, tenemos que leer el problema en particular, tenemos que hacer un diagrama o esquema, tenemos que darle un nombre a las variables, hacer una anotación para las variables, ¿sale? Tenemos que seleccionar una cierta anotación, decir, bueno, pues a lo mejor el volumen se llama B, si habláramos de un terreno, los lados del terreno son X y Y, etcétera, ¿sale? Y después que tenemos la idea clara de qué es lo que nos están pidiendo, qué variables conocemos, cuáles no, qué es lo que quiero maximizar o minimizar, necesito encontrar o establecer, pues, una relación entre las variables. Lo voy a anotar aquí para que vaya quedando como una guía. Es decir, lo que tengo que hacer en realidad es encontrar una función, ¿sale? Esa función en algunos problemas del libro se llama función objetivo, pero bueno, pensemos simplemente que es una relación entre las variables del problema, ¿sale? Y finalmente, pues ya que tengo una función, pues vamos a utilizar los métodos de máximos y mínimos. Voy a ponerle con acento para que no lo marque, y mínimos, que hemos estado viendo, es decir, los criterios de la primera y la segunda derivada para resolver los problemas de encontrar máximos y mínimos, ¿sale? Bueno, entonces, pasemos, dada esta, digamos, metodología de manera esquemática, que es leer el problema cuántas veces, las veces que sea necesario, hasta que comprendamos, ¿no?, qué es lo que nos están pidiendo, qué nos están dando, podamos hacer a partir de esa lectura un esquema, y después ese esquema le pongamos las variables adecuadas con una cierta notación que escojamos, y establecer una relación entre las variables para determinar una función que es la que vamos a maximizar o minimizar, utilizando los métodos de máximos y mínimos que ya hemos estado estudiando, ¿sale? Entonces, vamos a revisar el primer ejemplo. Como primer ejemplo, tenemos un agricultor que tiene 2.400 pies de material y quiere construir una barda para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita barda a lo largo del río, ¿vale? Entonces, el número no es importante memorizarlo en este momento, los 2.400 pies.
Lo que sí tenemos que identificar es que pies es una cantidad de distancia, ¿no? Es como si fueran metros, pues, ¿sale? Entonces tenemos una cierta cantidad de longitud, pues, de material para construir una barra, ¿ok? Pensemos a lo mejor en algo más tangible, una malla ciclónica que tiene esta longitud, ¿sale? Entonces, para fijar ideas no es importante en este momento recordar el número, más bien es importante recordar que hay alguien, una persona, en este caso un agricultor, con cierta longitud de material para bardear, perdón, un terreno, y es importante otro dato, que ese terreno es rectangular, no es un triángulo, no es una forma irregular, es un rectángulo, es decir, dos lados iguales y otros dos lados iguales, pero uno de los lados coincide o colinda, mejor dicho, con un río que también es recto, ¿ok? Entonces, en realidad, este terreno que vamos a bardear, solamente vamos a bardearlo por tres lados y uno de los lados va a ser el río, ¿ok? Dice, de modo que no necesita barda a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones entonces que debe tener el campo para encerrar el área más grande? Aquí básicamente, ¿qué nos está preguntando? Pues cuánto deben de medir los lados de ese terreno para que nuestra área que hemos bardeado sea máxima. Entonces, vamos a hacer una idea, ¿no? Ya leímos, parece que entendimos, y ahora yo tengo entonces que pensar que este es el río, ¿sale? Y el terreno que yo quiero, en este caso, bardear sería así. Uh-huh. Entonces, este es un lado que mide, vale X, la dimensión de ese lado, y este es otro, y este vale Y, ¿sale? Entonces, lo que yo necesito encontrar es, dado el texto, quiero saber las dimensiones de ese terreno, es decir, en términos de las variables que he seleccionado, quiero conocer X y Y, de tal manera que el área de ese terreno está dada por lo que queda encerrado. Este es A, el área sea máxima, ¿ok? Eso es lo que quiero hacer. Pero a ver, yo no entiendo muy bien cómo es que puedo hacer que el área cambie. Ah, pues fíjense lo que está pasando. Lo que está pasando es que a alguien más se le puede ocurrir, vamos a ver qué casos hay, se me ocurre un caso. Este es el río de este lado, y se me ocurre que alguien diga, bueno, yo pongo la cerca aquí, la malla ciclónica muy pegadita al río, y luego una extensión bastante grande. De tal manera que esos 2.400 pies de material, pues van a estar aquí, aquí y aquí, en ese perímetro de esos tres lados. Pero a alguien se le puede ocurrir, en ese mismo río, del mismo tamaño, pues el río, se le puede ocurrir hacerlo un poco diferente. Dice, bueno, yo voy a hacer un poco más altas estos lados, pero obviamente las dimensiones de ese perímetro tienen que cumplir con los 2.400, ¿ok? Y alguien todavía puede por ahí decir, no, a mí se me ocurre, en un caso extremo, ir haciendo esto un poco más dramático en el sentido de, pues ahora lo hago súper angostito, pero súper alto, ¿ok? Para eso, esa idea, entonces puedo ir jugando gradualmente entre estas y estas opciones, ¿ok? Y eso se muestra en el dibujo que viene en el libro, que es este que está acá. Ahí nos presentan tres casos. Primer caso, pensemos en que esos lados, las X que yo les denominé, llamémosle, digamos, el ancho, ese ancho valga 100 pies, y me sobran todavía otros 2.200 pies para completar los 2.400 pies del total de material que tengo.
Si yo hago esa opción, entonces yo tendría un área que está aquí, que son 220,000 pies cuadrados. Hay que multiplicar la base, que son los 100, perdón, la base, que serían los 2,200, por la altura, digamos, el ancho por el largo. Pero la otra persona que decidió hacer un poco más grande el ancho, escogió 700 y 700 para que siga formando un rectángulo, y estos dos suman 1,400, de manera que le sobran otros 1,000. Pues ahí está el nuevo rectángulo, y ahora el área cambia. El área ahora son 700,000 pies cuadrados. Entonces, parece ser que si aumentamos este ancho, tiene que disminuir el largo, pero logramos hacer que el área vaya siendo más grande. Pues, ¿hasta qué punto podemos hacer eso? Bueno, pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues ahora el ancho vale 1,000 y este largo es de 400, 1,000 y 1,000, 2,000 y 400, 400 pies. Y entonces el área serían los 1,000 por los 400 y da 400,000 pies. Es exactamente, bueno, que es más todavía que esto que escogimos acá al principio, pero ya se redujo respecto al caso que estaba en medio, el área. Entonces tiene que haber una combinación entre este ancho y el largo de manera que se maximice el área. ¿Está claro? Pues hay una combinación entre lo que nosotros le llamamos X y lo que le llamamos Y, de tal forma que el área se maximice. Entonces, ya leímos el problema. Ya entendimos lo que está pasando y por qué puede cambiar el área y estamos buscando el área máxima. Entonces, dentro de nuestros pasos, ahora ya le dimos nombres a los lados de esos rectángulos que bardean el área y nos hace falta establecer una relación entre las variables. Entonces, la relación, pues es muy obvia, me parece. La relación que queremos encontrar, pues acá es el área. Y el área no es otra cosa que el ancho por el largo, ¿vale? Es decir, la A es función del ancho y del largo. Pero es una sola ecuación y tiene dos incógnitas. Nos hace falta un poco más de información y esa información nos las da la restricción. ¿Cuál restricción? La restricción es que X más Y más otra vez X tiene que ser la cantidad de material disponible, 2,400 pies, ¿vale? Es decir, 2X más Y vale 2,400. Términos ya. Entonces, tengo que el área como función de X y de Y está relacionada a su vez con otra fórmula, que es esta, la segunda, 2X más Y igual a 2,400. Entonces, si quisiera tener el área únicamente como una función de X, ya no de X y de Y, lo que tengo que hacer es, pues de la ecuación, digamos, la ecuación 2, tengo que despejar, por ejemplo, la y sustituir en la ecuación 1, la del área, para que desaparezca la Y. Entonces, hago eso, tengo X y luego iría por Y, pero la Y es 2,400 menos 2X. Con esto yo he encontrado una fórmula entonces, que es lo que me pide uno de mis pasos, donde tengo la función en términos solo de una variable, que es la que yo quiero maximizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Antes de eso, puedo notar algo importante. La X no puede ser menor que 0, no puede ser negativa, porque es una distancia, es esto que está acá. Pues forzosamente la X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está claro? Eso es importante notarlo, porque si yo ese producto de aquí lo desarrollo, me queda, lo voy a ordenar, 2x cuadrada en negativo más 2,400x, ¿ok? ¿No estamos?
Entonces, si la X es negativa, si la X fuera negativa, al multiplicarla por 2400 me da negativo, y acá el otro término, este también es negativo, entonces podría tener un área negativa. Pero sabemos que no, que la X es mayor o igual que 0. ¿Vale? Es nada más cuestión de recordar qué significado tienen las variables. ¿Ok? Bueno, entonces, es conveniente que esta área, para fines prácticos, yo desarrollo el producto. Entonces me queda 2400 por X menos 2X cuadrado. Sigue siendo el área en función solamente de la X. Y ahora procedo a derivar. Pues ya puse A'. Pues me queda una derivada muy sencilla, 2400 menos 4X. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Dice, el criterio de la primera derivada dice iguala tu primera derivada, igualala con 0, y busca qué valores de X hacen que esa primera derivada sea 0. Siguiendo esa filosofía, pues entonces lo que vamos a hacer es igualar a 0, y me queda entonces que la X es 2400, es igual a 4X, X es igual a 2400 entre 4, por lo tanto, la X vale 600. Dado el criterio de la primera derivada, parece ser que si la X vale 600 pies, yo tendría entonces el área máxima. ¿Cuánto vale el área máxima? Ese es el valor crítico. Es un punto, pero ahora tendría que evaluar justamente en la ecuación que está sombreada en amarillo. Si ustedes evalúan en esa ecuación en amarillo, vamos a ponerlo aquí, A de 600, si ustedes hacen las cuentas con calma, eso les da 720,000. Yo ya lo hice antes, 720,000 pies cuadrados, ¿sale? Ese sería su valor del área máxima para cuando la X vale 600, es decir, aquí yo tendría 600, y van 1200, y me hacen falta, pues, que la Y valga otros 1200, ¿verdad? Para que sumen los 2400, ¿ok? ¿Cómo puedo encontrar la Y? Pues muy fácil. Si yo ya tengo la X, me regreso, por ejemplo, a esta expresión, y de ahí despejo la Y. La Y entonces son 2400 menos 1200, da los 1200. ¿Ok? Bueno, ya encontré que ahí está un máximo y con eso somos felices. Pero ahora, chequen ustedes, por ejemplo, si ocupo el criterio de la segunda derivada. La primera derivada entonces tiene que ser consistente, ¿verdad? Con el criterio de la primera derivada, es decir, en x igual a 600 tiene que haber un máximo. Entonces, ahí está la primera derivada. Vamos a hacerlo aquí un poquito desordenado. A b', entonces, ¿qué sería? Sería simplemente menos 4. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Dice que si la segunda derivada es menor que 0, quiere decir que hay concavidad hacia abajo. Que nuestra curva, en ese caso no es f, ¿verdad? ¿Quién es? Es a. Entonces, a como función de x tiene que tener una concavidad hacia abajo, es decir, esto va a ser así y tiene que ser forzosamente x igual a 600, tiene que ser un máximo, y ese máximo es los 720,000, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo concuerda. Con eso terminamos de revisar y vean ustedes, nada más, ¿qué son 720,000, verdad? Vean que ese valor es un poquito, casi en el caso intermedio que estábamos considerando aquí, bueno, que el libro pone como ejemplo, pone 700 y 700. Hizo un poquito más grande ese ancho de lo que necesitábamos. ¿Qué fue lo que encontramos? Que estos lados deben de medir 600 para que entonces aquí nos dé un área de 720,000 pies. Cualquier valor de 600 mayor o menor de 600 en el ancho va a hacer que el área no llegue a los 720,000, o sea, sea un área menor.
Entonces, hemos encontrado el máximo. ¿Sale, vale? Y con eso terminamos de revisar nuestro primer ejemplo. ¿Sale? Listo.